Saludos, soy Mateo Hernández y hoy desglosaremos las implicaciones del nuevo presupuesto de defensa de Rusia para 2025 y cómo esto afecta a la guerra en Ucrania. El gobierno ruso ha propuesto destinar el 32,5% de su gasto total a defensa, superando el 28,3% de este año. Esta cantidad representa un nuevo récord, con Moscú intentando imponer su poder en el conflicto que lleva años desgastando a ambos países. El proyecto de presupuesto ruso destina cerca de 13,5 billones de rublos, o más de 145.000 millones de dólares, a la defensa nacional. Este aumento de más de 3 billones de rublos respecto al 2024 refleja la creciente prioridad que el Kremlin otorga a sus fuerzas armadas en medio de la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania, el conflicto más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, ha generado enormes pérdidas para ambos bandos. Mientras que Ucrania ha recibido miles de millones de dólares en ayuda de sus aliados occidentales, Rusia ha incrementado su propio gasto militar para sostener su esfuerzo bélico. Aunque Ucrania ha recibido ayuda significativa, las fuerzas rusas siguen siendo más numerosas, y están mejor equipadas. En los últimos meses, el ejército ruso ha logrado avances en el este de Ucrania, empujando gradualmente a las tropas ucranianas hacia el oeste. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitó Estados Unidos recientemente para buscar apoyo financiero y militar adicional. Con la guerra acercándose a su tercer aniversario en febrero, la necesidad de recursos frescos es más urgente que nunca para Ucrania. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin enfrenta el desafío de sostener la economía de su país, en medio del aumento del gasto militar. El esfuerzo bélico ha puesto una enorme presión en las finanzas rusas, lo que ha llevado al Banco Central ruso a subir las tasas de interés para combatir la inflación. A principios de este mes, el Banco Central ruso elevó el tipo de interés oficial al 19% para frenar la inflación, que actualmente ronda el 9,1%. El objetivo es reducirla al 4% en 2025, aunque el costo de mantener el esfuerzo militar podría dificultar este objetivo. A pesar del aumento del presupuesto militar para 2025, el proyecto del gobierno ruso contempla una reducción en el gasto de defensa para 2026. Sin embargo, este proyecto aún está sujeto a revisiones en la Duma estatal, la Cámara Baja del Parlamento ruso, y en el Consejo de la Federación, la Cámara Alta. En paralelo al aumento del presupuesto, Putin ha firmado una orden para el reclutamiento de 133.000 nuevos soldados en su campaña de otoño, una cifra habitual para el servicio militar obligatorio en Rusia. También se ha ordenado un aumento de 180.000 efectivos en el ejército ruso, lo que elevaría el número total de tropas a 1,5 millones. En el frente de batalla, la guerra continúa intensificándose. Rusia ha utilizado misiles y drones para atacar 11 regiones ucranianas, estableciendo un nuevo récord de bombardeos con drones en septiembre. En lo que va del mes, Rusia ha lanzado más de 1.000 drones Chad de fabricación iraní contra Ucrania. En Kiev, la capital ucraniana, las defensas aéreas han estado trabajando sin descanso. Durante 5 horas de la noche, las explosiones y ráfagas de ametralladora resonaron mientras las fuerzas ucranianas repelían un ataque con drones. Afortunadamente no se registraron víctimas, pero un incendio afectó a una infraestructura crítica en el sur del país. El uso cada vez mayor de drones Chad en lugar de misiles más caros refleja un cambio en la estrategia de Rusia. Desde el inicio de su invasión a gran escala en febrero de 2022, Moscú ha intensificado sus bombardeos aéreos sobre las ciudades ucranianas, utilizando más de 1.300 drones en un solo mes, un récord desde que comenzó la guerra. Ucrania no se ha quedado atrás en esta guerra de drones. En el mismo periodo, Ucrania ha desarrollado su propia generación de drones para realizar ataques contra objetivos en el interior de Rusia. Más de 100 drones ucranianos fueron derribados en territorio ruso el pasado domingo, según fuentes rusas. En otro frente, este lunes Putin conmemoró el segundo aniversario de la anexión de 4 regiones ucranianas: Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhia. Estas regiones fueron anexionadas tras referéndums denunciados por Occidente como ilegítimos, al igual que la anexión de Crimea en 2014. Durante su discurso, Putin volvió a acusar a Occidente de convertir Ucrania en una base militar dirigida contra Rusia. Esta retórica ha sido un pilar de la justificación rusa para la invasión, mientras el Kremlin insiste en que la operación militar es para defender a los residentes de estas regiones ocupadas. Putin afirmó que desde la anexión de estos territorios, se han restaurado activamente negocios y se han reconstruido hospitales y escuelas. Sin embargo, miles de ucranianos han huido de estas zonas debido a la brutal invasión rusa, y la realidad en el terreno es muy diferente a las declaraciones oficiales. Con la guerra acercándose a su tercer año, Ucrania se prepara para una contienda prolongada. Las recientes visitas diplomáticas de Zelensky buscan asegurar el apoyo occidental a largo plazo, mientras que Rusia sigue aumentando su capacidad militar para mantener su ofensiva. El conflicto no solo afecta a los países involucrados, sino que también tiene consecuencias globales. El aumento del gasto militar de Rusia y la inflación resultante podrían generar una mayor inestabilidad económica a nivel mundial, afectando especialmente a Europa y a los países en desarrollo. El conflicto ha mostrado el límite de las capacidades militares de ambos bandos.
Mientras Ucrania depende en gran medida de la ayuda internacional, Rusia se enfrenta a problemas económicos internos, con una inflación que afecta gravemente a su población. A pesar de la escalada, las negociaciones diplomáticas siguen siendo una salida potencial. Sin embargo, las condiciones actuales, con un aumento del gasto militar y una mayor hostilidad entre las partes, dificultan el escenario de una resolución pacífica en el corto plazo. La situación en Ucrania sigue siendo incierta y volátil. Con un aumento significativo en el presupuesto militar ruso, la guerra está lejos de terminar, y las consecuencias para ambos países y para el mundo en general continúan intensificándose. Gracias por acompañarnos hoy en este episodio. No olvides seguirnos y compartir tus opiniones. Nos vemos en el próximo podcast.